El píloro. El píloro es la parte distal del estómago que comunica el estómago con el duodeno. Este limita superiormente con el hígado, posteriormente limita con las arterias gastroduodenales, vena porta hepática, con los nódulos hepáticos y con el conducto colédoco proveniente de la vesícula biliar inferior y posteriormente a él limita con el páncreas. Bolso mental o la transcavidad de los epiplones se encuentra limitada anteriormente por la cara posterior del estómago, el duodeno, el aumento mayor y el aumento menor. Posteriormente se encuentra limitada por el aumento mayor, el colon transverso, el cuello y el cuerpo del páncreas, el extremo superior del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, la arteria aorta descendente, los vasos frénicos inferiores izquierdos, la arteria esplénica, el plexo celíaco, pilar izquierdo del diafragma, mesocolon transverso y los ganglios linfáticos esplénicos. Su borde derecho se encuentra limitado por el foramen mental, también conocido como hiato de Winslow. Borde izquierdo por el epiplón gastroesplénico, el epiplón pancreatoesplénico y el ligamento frénico gástrico. Superiormente se limita por la cara inferior del diafragma e inferiormente por nuestro colon transverso y la arteria hepática común. Buenas noches, mi grupo está conformado por Diana Rubio Medina e Isabela Benavides y nos ha correspondido explicar las relaciones de la cara superior del diafragma. El diafragma tiene tres hiatos muy importantes. El primer hiato, que es el de la vena cava inferior, el segundo hiato, el esofágico, y el tercero, el aórtico. En la parte superior se relaciona con los pulmones a través de la pleura y también con el corazón a través del pericardio. Además, también se relaciona con la parte inferior del mediastino posterior, que contiene el esófago, los conductos torácicos, la arteria aorta, la vena ácigos, los nervios esplénicos y los troncos simpáticos superiores. Los primeros 25 centímetros del intestino delgado se les denomina duodeno. Este va desde el epicentro interpilórico hasta la lectura duodeno-yeyunal y se encuentra a niveles de L1 a L3. Tiene cuatro porciones: la superior, que tiene una relación anterior con la vesícula biliar, una relación posterior con el colédoco, una relación superior con el cuello de la vesícula y una relación inferior con el cuello del páncreas. Segundo está la porción descendente, que tiene una relación anterior con el colon transverso, una relación posterior con el hilo renal derecho, una relación medial con la cabeza y conducto pancreático y una relación lateral con la porción terminal del colon ascendente. Bueno, también tenemos la tercera porción, que es la horizontal, que tiene una relación anterior con los vasos mesentéricos superiores, una relación posterior con la vena cava inferior y con la arteria aorta abdominal, tiene una relación superior con la cabeza y procesos funciformes del páncreas, tiene una relación inferior con esas intestinales y por último tenemos la porción ascendente, que tiene una relación anterior con el inicio de la raíz del mesenterio, una relación posterior con la arteria aorta abdominal, una relación medial con la cabeza del páncreas y una relación superior con el cuerpo del páncreas. Las relaciones del píloro. En la porción anterior con la pared abdominal, excepto en los recién nacidos donde se encuentra oculto por el hígado. En la porción posterior con la pared derecha de la porción retrogástrica de la transcavidad de los epiplones, que lo separa del páncreas. En la porción superior con la cara visceral del hígado donde está unida la vesícula biliar. En la porción inferior con el epiplón mayor. En la parte derecha con el duodeno y en la parte izquierda con el cuerpo del estómago. Tratamiento con la arteria mesentérica superior. Entonces, a su izquierda tiene la arteria mesentérica inferior. Es inferior a la vena renal y a la arteria ovárica o espermática, dependiendo del sexo. Tiene una parte anterior al cuerpo del páncreas y una parte anterior a la tercera porción del duodeno. Superior al tronco celíaco y tiene unas raíces que se insertan en el mesenterio y su recorrido termina en el ángulo ilíaco. Bueno, los ovarios son órganos pares que se encuentran pues en la parte lateral del útero y cerca de la pelvis. Estos tienen un color rosado grisáceo y son en forma similar a una almendra, que son ovalados. Y también se encuentran pues pegados al útero por un ligamento ovárico y estos yacen pues en la fosa ovárica. Límites de los ovarios. En la parte de arriba se encuentra la vena ilíaca externa, anterior a ella se encuentra la arteria umbilical obliterada, en la parte posterior interna se encuentra el uréter, posterolateralmente se encuentra el nervio obturador
Lateralmente se encuentra la vena ilíaca externa e inferiormente se encuentra la vejiga urinaria. Los ovarios son intraperitoneales y las anteriores estructuras son retroperitoneales. Relaciones peritoneales. El ovario está completamente recubierto por peritoneo, excepto en su borde anterior, el cual sus dos capas se ven reflejadas en el ligamento ancho del útero. Bueno, en su parte posterior está conectado el ligamento ancho del útero por un pliegue corto de peritoneo llamado beso ovario, el cual contiene vasos y nervios que van y vienen hacia el ilio. Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Gaitán Segura y me corresponde explicar las relaciones anatómicas del útero. El útero puede tener dos relaciones anatómicas, las extravaginales y las intravaginales. En las extravaginales podemos encontrar las relaciones anteriores, dentro de ellas la porción peritonizada y la porción no peritonizada. Luego sigue la porción posterior, que es donde es la parte peritonizada menos la vejiga. Esta está dividida por los ligamentos anchos y rectos, y la relación lateral, que se relaciona con los ligamentos anchos y arriba con las trompas uterinas, los vasos y arterias atravesadas por el uréter. Y la parte intravaginal, que es en el cuello del útero, encontramos el orificio cervical externo, que comunica con la vagina y se comunica adelante con el tabique vésico-vaginal, y atrás con el recto y lateralmente con los paramétrios. Bueno, a continuación vamos a explicar las relaciones anatómicas del recto. Entonces, anteriormente el recto se relaciona diferente en la mujer y en el hombre. En la mujer se relaciona con el cervix, ese es el recto, se relaciona anteriormente con el cervix, que es el cuello del útero, y con la parte posterior de la vagina. Y en el hombre se relaciona con la vejiga urinaria, con la próstata, con los conductos deferentes y también con las vesículas seminales. A los lados del recto también descienden los uréteres que se dirigen hacia la vejiga. Bueno, en su parte posterior se relaciona con las últimas 3 vértebras sacras y con el hueso coxis. En su parte superior o proximal se relaciona con el colon sigmoide a nivel de la tercera vértebra sacra, y además una parte está recubierta por peritoneo. Y en su parte inferior se relaciona con el conducto anal. La cabeza del páncreas está abrazada por la curva en forma de C del duodeno, a la derecha de los vasos mesentéricos superiores, justo inferior al plano transpilórico. Se une firmemente a la cara medial de las porciones descendentes y horizontal del duodeno. El proceso unciforme, una proyección de la parte inferior de la cabeza del páncreas, se extiende medialmente hacia la izquierda, posterior a la arteria mesentérica superior. La cabeza del páncreas descansa posteriormente sobre la vena cava inferior, la arteria y las venas renales derechas y la vena renal izquierda. El cuello del páncreas oculta los vasos mesentéricos superiores, formando un surco en su cara posterior. La cara anterior del cuello es adyacente al píloro del estómago. La vena mesentérica superior se une a la vena esplénica posteriormente al cuello para formar la vena porta hepática. El cuerpo del páncreas se sitúa a la izquierda de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, pasando sobre la aorta y la vértebra C2, continuando justo por encima del plano transpilórico posterior a la bolsa omental. La cara anterior del cuerpo del páncreas se sitúa en el suelo de la bolsa omental, formando parte del lecho del estómago. La cara posterior del cuerpo se encuentra en contacto con la aorta, la arteria mesentérica superior, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo y los vasos renales. La cola del páncreas se sitúa inferiormente al riñón izquierdo, donde se relaciona estrechamente con el ilio del vaso, y la flexura cólica izquierda. La cola es relativamente móvil y pasa entre las hojas del ligamento esplenorenal junto a los vasos esplénicos. Para hablar de las relaciones anatómicas del ilion, primero partamos de que el yeyuno y el ilion se encuentran en el marco cólico, sino que pues el yeyuno se encuentra mayoritariamente en el cuadrante superior izquierdo y el ilion se encuentra mayoritariamente en el cuadrante inferior derecho. Bueno, entonces, lateralmente a la derecha del ilion se encuentra el ciego. Superiormente a este se encuentra el yeyuno y superior anteriormente a este se encuentra el colon transverso. Anteriormente encontramos el epiplón mayor como cubriéndolo como si fuera un delantal, y inferiormente encontramos
y la vejiga, el apéndice vermiforme y la unión recto-sigmoidea. Lateralmente a la izquierda e inferiormente encontramos el colon sigmoide. Inferior y posteriormente a este encontramos el recto y posteriormente encontramos el mesocolon sigmoide y el mesenterio. Relaciones de la aorta abdominal. Entonces, superiormente, la aorta abdominal tiene el plejo celíaco y el ganglio celíaco. De ahí, bueno, vamos a hablarlo de superior e inferior. De ahí estaría el cuerpo del páncreas y la vena esplénica. De ahí tenemos la vena para el riñón derecho. De ahí seguiríamos con la porción horizontal del duodeno y con el comienzo de las asas intestinales. A la derecha entonces estaría con la vena hemiácigos, el conducto torácico, la cisterna del quilo y el ganglio celíaco derecho. Y a la parte izquierda encontraríamos el ganglio celíaco izquierdo y el pilar del diafragma. Al lado derecho también encontramos el pilar derecho del diafragma. Bueno, entonces acá tenemos el tronco celíaco. El tronco celíaco nace entonces en la parte posterior, en lo que sería la transcavidad de los epiplones. Entonces tenemos que superiormente están las arterias frénicas superiores. Tenemos que en la parte derecha estaría lo que es el ganglio celíaco y la porción del lóbulo caudado del hígado. También el pilar derecho del diafragma. En la parte izquierda estaría el ganglio celíaco izquierdo, el pilar izquierdo del diafragma y la porción terminal cardinal del estómago. Y en la parte inferior estaría el borde superior del páncreas y la vena esplénica. En la parte anterior pues estaría la cavidad como tal de los epiplones y también estaría parte del estómago y del hígado. El ciego se relaciona superiormente con el colon ascendente, inferiormente con el músculo ilíaco, el hueso ilíaco, los glúteos y la cabeza del fémur, medialmente con el ilion, lateralmente con los músculos úlicos externos, anteriormente con el intestino delgado, en ocasiones con partes del aumento mayor y con la pared anterior de la región de la fosa ilíaca derecha. Posteriormente se relaciona con el músculo psoas-ilíaco, con el nervio femoral, con el nervio cutáneo lateral del muslo y con el apéndice, debido a que comúnmente se encuentra dicha región, aunque se pueden dar ocasiones en las que se presente en diferentes lugares. Bueno, los vasos ilíacos externos, posteriormente a ellos se va a encontrar el músculo psoas mayor. Lateralmente se van a encontrar los vasos testiculares u ováricos y el nervio genitofemoral. Anteriormente va a estar cubierto por el peritoneo y se va a encontrar el uréter. Medialmente va a estar el ligamento redondo o el conducto deferente. Para los vasos ilíacos externos izquierdos va a estar cubierto por el mesocolon sigmoide. Y para los vasos ilíacos externos derechos va a corresponder al ciego y al apéndice vermiforme. La vena lumbar ascendente. Estas estructuras son bilaterales, es decir, están tanto a la derecha como a la izquierda. Adicionalmente tenemos los troncos vagales, la vena cava inferior, la arteria mesentérica superior y los ganglios hepáticos. Buenos días, me llamo Felipe Marín Lozano y les voy a mostrar las fijaciones que tienen el estómago, el hígado y el esófago a la cara inferior del diafragma. Las imágenes fueron sacadas de la anatomía de Latarjet-Ruiz y el Atlas de Netter. Bueno, entonces, con respecto al esófago, el esófago cuando pasa por la cavidad, por el hiato esofágico, entonces lo que lo mantiene fijo a él son estos ligamentos frenosofágicos, que hay unos inferiores y unos superiores. Esto entonces lo mantienen fijo allí para que ni se suba mucho y pues mantenerlo en su lugar. Con respecto al estómago, entonces en su curvatura mayor se origina el ligamento gastrofrénico. Y finalmente, en el hígado tenemos este ligamento coronario en la parte desnuda que tiene al final estos también ligamentos triangulares, que es uno izquierdo y uno derecho. Otros órganos que tienen relación con el diafragma son el vaso, el cual tiene una cara diafragmática que se encuentra en su parte posterior y este adopta una forma convexa para poder ajustarse a la concavidad del diafragma. Los riñones, que tienen una relación con el diafragma, superó posteriormente y este lo separa de las cavidades pleurales y de la costilla número 12. Y por último, las glándulas suprarrenales,
las cuales están cubiertas por una fascia renal que las une a los pilares del diafragma. El colon ascendente es la continuación del aparato llamado ciego, que por lo general tiene un calibre menor que este último. Este pasa hacia arriba desde su unión con el ciego, opuesto a la válvula iliocecal hasta la superficie inferior del lóbulo derecho del hígado, a la derecha de la vesícula biliar, donde se aloja una pequeña depresión, la depresión cólica. Es en este punto donde se dobla abruptamente hacia la izquierda, formando la flexura cólica derecha. Este mantiene contacto con la pared abdominal posterior por el peritoneo, el cual cubre su superficie anterior y lateral. Su cara posterior se mantiene en contacto con el tejido conectivo con el ilíaco, el cuadrado lúmbaro, la aponeurosis, el músculo transverso abdominal y con la porción anterior de la parte infralateral del riñón derecho. La vesícula biliar es un saco en forma de pera que se adhiere a la cara inferior del lóbulo derecho del hígado, por lo tanto se encuentra en el hipocondrio derecho. Este tiene tres partes, que es el cuello, el cuerpo y el fondo. El cuello es estrecho y se dirige al hilio hepático. El cuerpo está en contacto directo con la capa visceral del hígado y el fondo está recubierto por peritoneo y se ubica en el noveno cartílago costal derecho y sobresale entre 1 y 2 centímetros por debajo del hígado. En la vesícula biliar. La vesícula biliar está unida al lóbulo derecho y en la parte interna del lóbulo izquierdo. Esto en la superficie visceral del hígado. En la parte de la superficie hepática está unida principalmente por tejido conjuntivo de la cápsula hepática. Tanto en la superficie hepática como en el fondo, estos están recubiertos principalmente por el peritoneo. Gracias. Las relaciones anatómicas de la arteria aorta abdominal. Entonces, superiormente viene el hiato aórtico del diafragma, inferiormente hasta las bifurcaciones terminales de las arterias ilíacas comunes. Posteriormente vamos a encontrar el cuerpo de las vértebras y anteriormente vamos a encontrar el duodeno, las ramas de origen de la vena hepática, de la vena porta hepática, la vena renal izquierda, el hígado, el páncreas, el vestíbulo de la bolsa omental y la vesícula biliar. A la derecha encontramos la vena porta hepática, los ganglios celíacos, la fascia retroduodeno-pancreática, la vena cava inferior y la vena mesentérica superior. A la izquierda los ganglios celíacos, fascia retropancreática, el vaso y la curvatura medular del estómago. El colon transverso es la tercera porción más grande y móvil del intestino grueso. Cruza el abdomen desde la flexura cólica derecha hasta la izquierda, donde se dobla inferiormente para convertirse en el colon descendente. El colon transverso se relaciona inferior y lateralmente con el estómago, mientras discurre a lo largo de la curvatura mayor de este hacia la flexura cólica izquierda. Están conectados por medio del ligamento gastrocólico. El colon transverso, a su vez, se encuentra superior y anterior al intestino delgado. Se sitúa anteriormente a la porción inferior del riñón izquierdo y se une al diafragma mediante el ligamento frenocólico. El liso mesenterio mesocolon transverso se curva hacia abajo, a menudo inferior al nivel de las crestas ilíacas, y se daría a la pared posterior de la bolsa omental, la raíz del mesocolon transverso. Se sitúa a lo largo del borde inferior del páncreas y se continúa con el peritoneo parietal posteriormente. Se curva por debajo de la porción inferior del vaso y se forma la flexura cólica izquierda. La vena cava inferior junta toda la sangre de la mitad inferior del tronco. Esta nace a nivel de la quinta vértebra lumbar y en su segmento como de origen es anterior a la columna, posterior a la arteria ilíaca común derecha y es medial al uréter derecho. En su segmento abdominal esta es medial a los vasos ováricos o testiculares, al riñón derecho y a la glándula suprarrenal derecha. Es lateral a la vena izquierda del plexo aórtico abdominal, posterior a la cara posterior de la cabeza del páncreas y el colédoco. En su segmento retropático es posterior a la parte posterior de la cara diafragmática del hígado. Esta llega al tórax y termina en la aurícula derecha. El colon descendente mide alrededor de 25 centímetros y se ubica en los cuadrantes izquierdo superior e inferior del abdomen. Se extiende desde la flexura cólica izquierda en dirección al estrecho superior de la pelvis y se continúa con el colon sigmoide. Anteriormente están las asas del intestino delgado, el omento mayor y la pared anterior del abdomen. Posteriormente está la parte lateral o el borde lateral del riñón izquierdo. Tenemos el origen del músculo transverso del abdomen. Tenemos el
cuadrado lumbar, la cresta ilíaca, el músculo ilíaco y el psoas izquierdo. También podemos encontrar los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, cutáneo lateral y femoral. Medialmente está el uréter izquierdo, aparte del yeyuno. Lateralmente están los músculos oblicuos interno y externo. Superiormente está la flexura cólica izquierda e inferiormente está el colon sigmoide. La glándula suprarrenal está en contacto con los polos renales superiores, está separada del riñón por un tabique fino y está envuelta por la cápsula adiposa del riñón y además por la fascia renal. Anterior a la glándula suprarrenal derecha se encuentra el lóbulo hepático derecho y la vena cava anterior. Se relaciona también con parte del páncreas, el estómago y el vaso. El diafragma se encuentra posterior a las dos glándulas. Las glándulas suprarrenales están ubicadas en la parte posterior superior del abdomen, en la cara anterolateral del diafragma, en la cara anterolateral de la columna vertebral y son superiores a los riñones. También es retroperitoneal. Para las relaciones de la vejiga tenemos en el hombre, en la cara superior, el peritoneo, el colon sigmoide y las asas intestinales. En la cara anterolateral tenemos el pubis, los ligamentos pubio-prostáticos, la hoja superior del diafragma pélvico, el músculo obturador interno, el espacio retropúbico de rectus y sus plexos venosos de Santorini. En el fondo o base, que es postero-inferior y tiene forma de triángulo, tenemos las vesículas seminales, las ampollas de los ductos deferentes, el fondo retovesical, el tabique retovesical y el recto. Y en el cuello, que se orienta hacia el diafragma pélvico, tenemos la próstata. En cuanto a la mujer, en la cara superior tenemos el peritoneo, el fondo de saco vesíco-uterino, el útero, tejido laxo y el cérvix uterino. En las caras anterolaterales tenemos ligamentos pubio-vesicales, diafragma pélvico, el músculo obturador interno, el espacio retropúbico y sus plexos venosos. En el fondo base tenemos la pared anterior de la vagina y en el cuello la fascia pélvica. Hola, a nosotros nos tocan las relaciones del hígado. Bueno, el hígado se localiza principalmente en el cuadrante superior derecho del abdomen y está protegido por la caja torácica y el diafragma. El hígado normal se encuentra inferiormente entre las costillas séptima y la undécima derecha y se extiende desde la línea media hasta el pezón izquierdo. Ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y el epigastre superior y se extiende hasta el hipocondrio izquierdo. El hígado tiene dos relaciones, una relación diafragmática y una relación visceral. El hígado se relaciona arriba y adelante con el diafragma separado por el receso subfrénico, dividido en dos partes por el ligamento falciforme. A la derecha se relaciona con la cavidad pleural derecha y con la quinta costilla en la expiración forzada. A la izquierda se relaciona con la cavidad pleural izquierda, el pericardio, el proceso sifoides del esternón y la pared abdominal. La porción posterior de la cara diafragmática se relaciona con el ligamento coronario, la vena cava inferior, las venas hepáticas, el lóbulo caudado y el ligamento triangular izquierdo. Bueno, la relación visceral. El hígado se relaciona con las vísceras supracólicas y retroperitoneales. A la derecha del porta hepático, este se sitúa encima de la fisura cólica derecha y del comienzo del colon transverso, así como se relaciona también con el duodeno. El hígado también tiene una relación más atrás y medialmente, que se relaciona con el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. El hígado también se relaciona a la izquierda con la flexura duodenal superior, la cara anterior del estómago y el colon transverso. También se relaciona con el aumento menor por la transcavidad de los epiplones. Muchas gracias. En su porción abdominal, los ureteres se relacionan anteriormente con los vasos gonadales, la flexura duodenal inferior y el izquierdo con la arteria mesentérica inferior. Posteriormente con los procesos transversos de L3 a L5 y con los nervios genitofemoral y cutáneo femoral lateral. Lateralmente se relacionan con el polo inferior del riñón, el derecho con el colon ascendente y el izquierdo con el colon descendente. Y medialmente se relacionan con la vena cava inferior, la arteria aorta, los nódulos linfáticos y plexos nerviosos. Por otra parte, en su nivel ilíaco se relacionan el derecho con los vasos ilíacos externos y el izquierdo con los vasos ilíacos comunes. Y finalmente, a nivel
pélvico se relacionan con el nervio genitofemoral, con la raíz del mesocolon sigmoides y con vasos gonadales. Es un segmento de colon que se encuentra ubicado entre la flexura cólica izquierda y entre el colon sigmoideo. Este se encuentra recorrido por una tenia libre, que es esta que vemos acá, una tenia omental y una tenia mesocólica. También se encuentra conformado por austras, como las que vemos acá. También se dice que el colon descendente pertenece al plano parietal posterior de la cavidad abdominal y de la fosa ilíaca izquierda. Este se encuentra irrigado por ramas de la arteria mesentérica inferior y se encuentra inervado por fibras simpáticas que proceden de los ganglios lumbares izquierdos. Bueno, los riñones se encuentran ubicados retroperitonealmente en la pared posterior del abdomen. El riñón izquierdo se encuentra entre las porciones T11 y L2 aproximadamente, un poco más superior que el riñón derecho. El riñón izquierdo se encuentra delimitado superiormente por la glándula suprarrenal izquierda y superior-posteriormente por el diafragma que lo separa de la cavidad pleural. Posteriormente tiene lo que es los músculos psoas mayor y el cuadrado lumbar y nervios y venas subcostales. Estos músculos van a continuar posteriormente y lo van a delimitar un poco inferiormente también. Anteriormente, el riñón izquierdo está delimitado por el vaso, páncreas, estómago, yeyuno y parte del colon descendente. Y a la derecha va a tener lo que es la aorta abdominal y la vena cava inferior. Y eso es todo. Las relaciones del estómago. El estómago ocupa casi todo el hipocondrio izquierdo y gran parte del epigastrio. En sus relaciones laterales, él se relaciona en su lado izquierdo con la curvatura mayor con el vaso y en su lado derecho con la curvatura menor con el hígado. En las relaciones posteriores del estómago encontramos el vaso, el páncreas, el riñón izquierdo, la arteria abdominal, el ligamento gastrofrénico y finalmente el diafragma. Relaciones anteriores del estómago. El lóbulo izquierdo del hígado por la parte de la curvatura menor del estómago, el diafragma por la zona del fornix y la pared abdominal en la parte del músculo recto del abdomen. Las relaciones del útero se dividen en dos, extravaginales y intravaginales. Dentro de las extravaginales tenemos relaciones anteriores, posteriores y laterales. Dentro de las relaciones anteriores tenemos una porción peritonizada y una porción no peritonizada. La relación peritonizada está relacionada con los órganos intraabdominales, el colon sigmoides más abajo con la vejiga y el saco vesicuterino. La porción no peritonizada se relaciona con la vejiga uterina y con el fondo. Dentro de las relaciones posteriores el útero está enteramente peritonizado en la vagina y esta se relaciona con el fondo del saco uterino. En las relaciones laterales se relaciona con el ligamento ancho, por la parte superior con las tubas uterinas, con los vasos y las arterias uterinas atravesado por el uréter y el piso pelviano con el diafragma pélvico por debajo. En las relaciones intravaginales tenemos en el cuello del útero el orificio cervical externo, por la parte de adelante el tabique vesicovaginal, en la parte de atrás el recto, lateralmente los parametrios, los ligamentos anchos, los vasos vaginales y vesicales. El colon sigmoide se caracteriza por ser una asa con forma de S de variable longitud, más o menos 40 centímetros, que une el colon descendente con el recto. Este se extiende desde la fosa ilíaca hasta el segmento S3, donde se une con el recto. Se relaciona anteriormente con la pared abdominal anterior, asas delgadas, epiplón mayor y vejiga, posteriormente con los vasos ilíacos internos, uréter, vasos testiculares u ovarios. Posterior inferiormente se relaciona en el hombre con la vejiga, fondo de saco recto vesicular, y en la mujer se relaciona con el útero, ligamentos anchos y ovarios. Me corresponde las relaciones del riñón derecho. El riñón derecho en su cara anterior se encuentra relacionado con la porción descendente del duodeno y con el hígado. En su cara posterior, el riñón derecho se encuentra relacionado, y además de esto sostenido en su parte superior por el diafragma y en su parte inferior por la cara lumbar. En su cara lateral se encuentra relacionado con la porción derecha de la parte inferior del hígado.
En su cara, las relaciones de su cara medial son tres, está dividida en tres porciones. Entonces está la porción media se encuentra relacionada con el ilio renal, la porción superior se encuentra relacionada con el suprailiar y la porción inferior con el subiliar. La cara superior del riñón se encuentra relacionada directamente con la glándula suprarrenal y en su cara inferior el riñón se encuentra relacionado con el ángulo cólico derecho. Y estas son todas las relaciones del riñón derecho. Buenas noches. Las arterias renales nacen de las caras laterales de la aorta abdominal. Adicionalmente a esto se relacionan un poco inferiormente de la arteria mesentérica superior y nacen en la primera vértebra lumbar. Adicionalmente a eso se relacionan con la vena cava inferior y con la vena renal derecha. Hay que tener en cuenta que la arteria renal derecha es un poco más larga y pasa posteriormente de la vena cava inferior. Hay que tener en cuenta adicionalmente a esto que estas arterias se van a dividir en dos ramos, una anterior y una posterior. La anterior va a dar unas arterias segmentarias que son la arteria segmentaria anterosuperior, anteroinferior, inferior y superior, mientras que el ramo posterior va a dar la arteria segmentaria posterior. Estas arterias son arterias terminales, es decir, que no se anastomosan. Muchas gracias.